Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente aquí desde Abrázame Poesía, un espacio para toda la poesía del mundo, un elemento, la poesía, que como decía Aldo Pellegrini, poeta y ensayista, la poesía pretende cumplir con la tarea de que este mundo no sea solo habitable para los imbéciles. La verdad que, bueno, comenzamos con una frase así de alto impacto y seguimos con la presentación de nuestro programa. Bueno, Roberto Juarros también dice que la poesía es el arte de lo imposible y que cuando él fue parte de una revista que se llamó Poesía igual Poesía, eso se refería a que la poesía es igual nada más que a sí misma. No hay cosa alguna con qué compararla, explicarla, descifrarla. También. Nosotros empezamos siempre nuestro programa con el famoso estatus poético que tratamos de crear con poetas de diferentes partes del mundo. Hoy vamos a África, vamos a Nigeria y vamos con un poeta que ha sido considerado un intelectual muy importante dentro de la producción intelectual de todo un continente, poeta nigeriano, Gabriel Okara, que ha fallecido recientemente a los 96 años. Gabriel Okara fue un hombre con una producción literaria en muchos ámbitos, en el ensayo, como guionista, como dramaturgo, como novelista, pero aquí lo vamos a recordar como poeta, que fue realmente un encuentro extraordinario, por lo menos para mí, en el lado de su poesía, y también para la cultura, porque es recordado francamente por esta producción poética. Gabriel Okara, entonces, poeta nigeriano, escribe: había una vez, hijo, cuando las gentes reían de todo corazón, reían con los ojos, pero ahora solo ríen con los dientes, mientras sus ojos congelados buscan detrás de mi sombra. Hubo de veras un tiempo en que solían saludar con el corazón, pero ya eso es pasado, hijo. Ahora me dan sin corazón la mano derecha, mientras con la izquierda me registran los bolsillos vacíos. Siéntase como en su casa, vuelva, dicen. Y cuando vuelvo y me siento en su casa, una, dos veces, no habrá una tercera, pues entonces encuentro las puertas cerradas. Así que he aprendido muchas cosas, hijo. He aprendido a llevar muchas caras como vestidos. Cara hogareña, cara laboral, cara callejera, cara hospitalaria, cara de cóctel, con todas las sonrisas de circunstancia, como un retrato. Y también aprendí a reír solo con los dientes, a dar la mano sin el corazón. Aprendí también a decir hasta luego, queriendo decir hasta nunca, a decir encantado sin encanto, a decir qué interesante con aburrimiento. Pero créeme, hijo, quiero ser lo que fui cuando era como tú. Quiero desaprender esas cosas en sordina. Sobre todo quiero reaprender cómo reír, porque mi risa ante el espejo solo muestra mis dientes como colmillos de serpiente. Por eso muéstrame, hijo, cómo reír. Enséñame cómo yo solía reír y sonreír una vez, cuando yo era como tú. Gabriel Okara, poeta nigeriano, referente intelectual de su país y de África, que hemos traído hoy aquí en este poema tan sencillo, tan profundo, que nos puede también servir para repensarnos. Pero bueno, como siempre tenemos un invitado y hoy afortunadamente también volvemos a tener un invitado nuevo, un invitado que nos trae la poesía en una forma, como todas las formas que nos han traído los diferentes invitados que han estado aquí, presenciales o vía Skype. Hoy nos vamos a encontrar con María Germana.
María Germana está en España, en Madrid, pero bueno, ya estamos con ella. María Germana, ¿qué tal? Buenas tardes desde aquí. ¿Cómo estás por allí? ¿Qué tal? Muy bien, aquí desde Madrid, escuchándote. Muy bien, bueno, muchas gracias por tu tiempo, por tu disposición para encontrarte con nosotros aquí en Abrázame Poesía. Muchas gracias por eso. María Germana, bueno, yo he llegado hasta ti en mi constante lectura, búsqueda de poetas, de trabajadores de la palabra con la poesía. He encontrado tu blog, Batalla de Palabras, y he encontrado entonces toda tu biografía con respecto a este deseo tan fuerte que siempre has tenido de escribir. Y la verdad que ha sido una historia muy interesante, la que me ha parecido que has puesto tú en tus biografías, en las diferentes que he leído. Pero bueno, ¿cómo ha sido tu encuentro con la poesía, María? Mi encuentro con la poesía fue, primero fue un encuentro con la literatura, digamos, ficción, porque mi madre era una mujer que le encantaba la lectura y en mi casa teníamos una biblioteca llena de libros. Entonces fue ahí cuando empezó mi interés por la literatura. Siempre me decía, lee, 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 y yo la verdad que no le hacía caso. Hasta que leí un libro y, bueno, leí La ciudad de los perros de Vargas Llosa con 13 años y me impactó. Ese impacto que el inicio de mi interés por la literatura. Así comencé con la literatura, luego seguí, la poesía vino un poco después en el colegio. Yo calculo cuando empezamos a leer poesía, pues como soy peruana, leímos a Vallejo y Vallejo me dejó atónita. Yo no podía imaginarme la vida sin la poesía. Fue a partir de ahí, y a veces digo, yo leía Trilce y no entendía, porque era difícil de entender, pero lo que me motivaba era ese ritmo, esas palabras, la musicalidad y ese lenguaje. Entonces fue así como me inicié en la poesía. A partir de ahí, pues empecé a leer poesía todo lo que podía. Todos los libros que caían en mis manos. Naturalmente empecé con poesía peruana, como Martín Adán, bueno, los contemporáneos, ¿no? De peruanos, Blanca Valera, Enrique Velázquez, Carmen Ollé, bueno, una serie de poetas peruanos. Y después, poco a poco, me fui internando en la poesía latinoamericana, la poesía pues francesa, me gustaba mucho, todos los surrealistas, por esa ruptura, por ese lenguaje tan novedoso. Voy a leer a una poesía tuya que me ha gustado mucho. Soy la noche que arranca a la luna el silencio austero de sus muertos. Soy la rosa que exhala el pálido suspiro de tiempos mancillados. Soy el ángel que vierte trocitos de cristal sobre la bruma de una lágrima. Soy el pincel que dibuja en la penumbra de tus otoños más bizarros. Soy la rama que hurga en la tiniebla abigarrada de tu mano izquierda. Soy el lienzo que maquilla nubes lánguidas de surcos inflamados. Soy el invierno que arrulla tus sueños abatidos de pesares y de olvido. Soy aquello que no existe y sin embargo grita. ¿Hay algún tema que supones que en tu poesía se reitera o ha ido cambiando a lo largo de tu evolución? Pienso que hay dos temas que se repiten en mí. El tema de la poesía, esa poesía lírica, interior, que se busca a nivel personal, pero también tengo otro tipo de poesía que quizás venga ya con los años, el interés social. El interés social, ver la ruptura del mundo, ver, ¿no?, los problemas que atravesamos las sociedades contemporáneas. También eso me lleva a búsquedas de poetas
digamos, cuando inicié yo Batalla de Papel en el 2008, lo hice sin, digamos, sin pensar. Y fue poco a poco, me ayudó con las lecturas, con las búsquedas y decidí que tenía que compartirlas. Y por mi interés por la poesía femenina. Bueno, mejor dicho, por la poesía escrita por mujeres. Y bueno, son mis dos vertientes principales de escritura, ese yo lírico y esa búsqueda del mundo contemporáneo con todos los caos que representa. Bueno, también leía que en tu biografía que has tenido estudios de economía, que me decía un poco allí, por imperiosa necesidad de tu madre más que tuya. Esos estudios también estuvieron acompañados de continuar esta búsqueda dentro de la literatura. Por eso esa fuerza de tu deseo con la literatura, así en un sobrevuelo de tu biografía se nota muchísimo. Maestros que hayas tenido que a lo largo de tu carrera con la poesía, que vos recuerdes, referentes más allá de los literarios, ¿crees que se puede aprender a escribir en la literatura en general y en la poesía en particular? Yo creo que sí, pero la poesía, digamos, yo creo que lo más importante son las lecturas y profundizar, porque es cierto que muchas veces la poesía, pues, no se entiende o no se comprende, sobre todo la poesía contemporánea, pero uno, a lo largo, digamos, de buscar y buscar, logra entender al autor, verlo y comprender qué es a dónde van sus búsquedas y yo creo que sí es importante la lectura. Naturalmente, pues también intento leer ensayos sobre críticas literarias y bueno, en estos últimos años he estado en la universidad estudiando aquí en Madrid literatura inglesa. Yo me eduqué en un colegio americano en Perú. Y claro, y también, digamos, cuando me fui de Perú, me fui por mi amor por la literatura, me fui a París. Y ahí naturalmente, pues mi gran cariño por Marcel Proust, que fue el que me impresionó tanto, pues me llevó a París y a todo. Bueno, conocí muchos poetas latinoamericanos ahí, no conocidos, otros conocidos, y bueno, pues un poco así. Bueno, estás en una ciudad con activismo poético, en un país con un activismo poético, como se suele llamar ahora, muy intenso. ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu participación? Si estás trabajando en algún taller, si estás en algún encuentro, en algún grupo. Hemos tenido varias entrevistas con poetas de España y realmente hay una actividad muy intensa en ese aspecto. Sí, es así. Es así, hay muchísima gente, digamos, que escribe y también grupos poéticos. Yo la verdad que integré en una época de mi vida madrileña, digamos, estuve en el taller de María Ángeles Maeso, que es una poeta muy reconocida. Pero también el hecho de estar siempre vinculada a la poesía francesa, pues me ha llevado a hacer otros talleres en lengua francesa. No escribo en francés, poesía, naturalmente, pero, por ejemplo, me sirvió para romper con el lenguaje y romper con mis miedos, porque cuando dejé muchos años de escribir poesía y para volver a la poesía, pues fue así. Yo soy una persona muy, muy interior. No soy de relacionarme, digamos, socialmente, salir. Me gusta estar sola conmigo mismo, con mi poesía. Sin embargo, por supuesto que me encuentro con poetas españoles, les escribo y mantengo contacto con varios de ellos.
pero más intento que sea una relación personal y bueno, no es una relación de que yo diga, yo participo en un grupo y hacemos tales movimientos, que sí me gustaría, pero no lo sé, quizás sea mi manera de ser, que no me lleva a eso. Bueno, Batalla de Palabras, tu blog que trata de mostrar, como bien decís, la poesía escrita por mujeres. ¿Has encontrado una evolución en la exposición de este tipo de poesía? Bueno, estamos en tiempos donde esta ola nueva del feminismo pone en evidencia toda esta escritura hecha por mujeres. ¿Pero vos crees que hay una literatura de mujeres y una literatura de hombres? Yo creo que, digamos, la literatura es una literatura que los hombres y las mujeres somos diferentes. Y por ese hecho buscamos interiorizar y conocernos. Las mujeres muchas veces sufrimos o vemos de otras maneras la vida. Entonces, vivimos en una sociedad contemporánea enfrentada muchas veces a machismo, a desigualdades. Entonces, eso es lo que hace la búsqueda de la mujer digamos, poética también. No creo que exista una poesía buena de porque la escribe mujer o porque la escribe hombre. La poesía es de mayúscula. Hay buena poesía, mala poesía, pero yo creo que también hay búsquedas. Hay búsquedas que mucha gente van coincidiendo y suele ser a veces interesante ver cómo coinciden y a veces no tiene nada que ver el país. Muchas veces hay búsquedas que coinciden en diversas partes del mundo y eso me parece, digamos, interesante en cuanto a los movimientos poéticos, las búsquedas del lenguaje y bueno. Bueno, también otra cosa que tenemos ahora muchísimo más en evidencia es la poesía de lenguas indígenas, de lenguas del lugar. ¿Mantenés algún contacto con la poesía joven o con la poesía en las lenguas indígenas de tu país, de Perú? ¿O tenés alguna idea o concepto de lo que está sucediendo allí? Lamentablemente no. Digo lamentablemente porque me gustaría, pero digamos yo tuve una educación bastante occidental. Lamentablemente no hablo quechua, pero sí veo movimientos indigenistas que son interesantes. Lo he visto en el cine, he seguido trayectorias de cineastas. Ahora acaban de estrenar una película en quechua que cuando vivía allí eso era impensable. Y sí, yo creo que sí hay movimientos, pero me gustaría poder investigar e indagar. En el Festival de Poesía de Medellín, por ejemplo, que es uno de los festivales más interesantes y más importantes de poesía a nivel mundial, he leído y bueno, varios de los poetas indígenas que, digamos, he repertoriado algunos en el blog, porque sí me parece interesante su visión y que es importante transmitir y compartir, ¿no? Porque cada visión, cada ser humano es un mundo y la poesía también es un mundo que va con cada persona. También he leído que sos traductora y has traducido poesía o estás en un trabajo actualmente de un poeta. No sé si... Traduzco poesía en general. Por ejemplo, si algún poeta francés me interesa la obra, intento traducirla. Porque por desgracia no hay traducciones al español. Entonces yo digo, bueno, me toma bastante tiempo y todo. Y también, bueno, el hecho de haber estado estudiando literatura inglesa, también he estado intentando traducir a algunos poetas de habla inglesa, ¿no? Al decir de habla inglesa, por ejemplo, últimamente traducía un poema de una poeta Tachini,
se me ha ido el nombre, bueno, una poeta hindú, y es muy interesante su visión sobre la India. Sobre la India, bueno, ella en realidad es de madre galés y tiene un movimiento especial porque ella también es baile, cultiva el baile, la lentitud y todo eso. Aquí tengo el libro. Dachani Doch, por ejemplo, es una de las últimas que he traducido algún poema. Y después Linda María Barós, por ejemplo, es una poeta rumana, francesa, de origen francés, que vive en Francia, pero que es rumana y escribe en francés. Ella tiene un poema, su poesía es bastante interesante. Algunos de los poemas que ella ha escrito los he traducido porque me han parecido bastante rompedores, no solo a nivel de lenguaje, sino novedosas. Ella después he visto que ha sido traducida ya como a 12 lenguas. Cuando yo la traduje, pues no había nadie que la había traducido, ninguna traducción. ¿Cómo es el nombre de esta poeta? Perdona, ¿cómo es el nombre de la Linda María Barós. De la India es Dachani Doch. Y el libro de Dachani Dochi es Hay chicas saliendo del bosque. Habla de la voz de las desaparecidas, de todas las mujeres, digamos, castigadas por el silencio de tantos años de muertes. Lo dice de una manera tan lírica y tan emocionante que te quedas prendada de su poesía. El libro no ha sido traducido al español, hay por ahí varios poemas sueltos. Yo he traducido, me gustó tanto que tengo ahora el libro y seguro que traduciría algún poema más. Bueno, se observa siempre que en los poetas hay mucha relación con ser traductores a otras lenguas. El tema de la musicalidad de la palabra, ¿cómo lo trabajás? ¿Cómo lo tenés en cuenta? ¿Vos lees en voz alta tus poemas? ¿Cómo sería eso? Digamos que tomo mucho tiempo para mi propia poesía para sentir el poema, ver cómo funciona, cómo el ritmo. Y naturalmente hay que leer. Es importante leerlo porque en la lectura uno se da cuenta, se escucha y puede ver si alguna palabra no funciona, si hay, digamos, si falta musicalidad. Entonces, sí es importante leerlo en voz alta. Y a veces incluso me grabo. Ajá, muy bien. Me grabo para escuchar el ritmo y cómo suena. Claro, claro. Con respecto a la publicación o edición de algún trabajo tuyo, ¿has tenido oportunidad? He visto allí de poder publicar. Sí, bueno, recientemente publiqué un libro que se llama De poesía, Reflexiones Sonámbulas. Reflexiones Sonámbulas. Sí, y fue en enero de este año una editorial, uno me escribió y me dijo que le había gustado lo que yo escribía y que quería publicarme. Pues acepté esa oferta y efectivamente me publicaron el libro. También gracias a varios amigos que me ayudaron en la corrección, otro amigo, Nicolás Cera, que fue el que diseñó la carátula, un artista plástico reconocido aquí, y bueno, que es muy amigo y aproveché. Y otra amiga que tiene un blog muy bueno que se llama Poesía Escrita por Mujeres, Ana Muela Sopeña, pues ella es correctora y vio que no hubiese ningún error. Ah, bueno, toda una colectividad, todo un grupo. Sí. Que te ha ayudado a un objetivo interesante que a todos nos gusta en algún momento que nuestro trabajo sea conocido un poco más masivamente. ¿Cuáles son tus proyectos, María, de aquí en más, con respecto a la... Estoy escribiendo actualmente un libro de poesía. Este está más vinculado a la poesía social.
pero a la vez siempre me sale siempre una voz lírica que es la que tengo y que es más interior, más personal. Entonces, paralelamente escribo las dos cosas. Y también tenía pensado, ¿no? Tengo algunos relatos, pues intentar retomar digamos, los relatos. Estamos en un momento en el que poesía y prosa tienen un límite bastante difuso, así es que tal vez eso ayuda a que puedas continuar con ambas tareas. Sí, sí, yo también lo creo. Además, yo creo que cuando un poeta escribe, lo escribe de una manera diferente a lo que escribe un narrador normal. Así es. Digamos. Bueno, ¿y qué dice aquella madre que te quería economista hoy? Bueno, la verdad que mi madre ahora está enferma, tiene un proceso de Alzheimer y dio, ¿no? Que siempre mi amor por la literatura primo sobre todas las cosas y que nunca la dejé, nunca la abandoné. Si bien es cierto que en una época no escribí, pues seguí siendo una lectora de poesía. Ella aceptó que escribiera, aunque nunca le gustaba decir nada, claro. Nada de mi poesía. Comprendo. Bueno, realmente, esta que yo he leído me ha interesado mucho, la he elegido entre varias. Y bueno, María, muchísimas gracias por este encuentro. Seguiré tu blog, seguiré estas autoras que me has sugerido, que te has interesado, y me ha interesado tu sensibilidad y tu trabajo con tu propia biografía para hacer este propio deseo de hacer poesía en este mundo, que sigue siendo una tarea con muchas dificultades. Pero bueno, muchísimas gracias, María, por este tiempo. Desde aquí de Buenos Aires estamos agradecidos por este contacto y este espacio está abierto para cuando quieres anunciarnos cualquier trabajo desde allí de Madrid y tal vez en algún momento nos encontremos personalmente. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Silvia, por esta oportunidad y yo estoy encantada de participar y estar en tu programa. Muchísimas gracias, María. Un abrazo a todos. Lo mejor para ti. Gracias. Adiós. Bueno, hemos estado con María Germaná, aquí, traductora, poeta, dedicada a la literatura con mucho esfuerzo personal. Cuando uno lee su biografía, ese traslado de su país natal de Perú a Madrid significó muchas postergaciones, pero ella ha seguido su deseo con la poesía y lo hace realmente con mucho talento, con mucha profundidad y como hemos escuchado, sigue trabajando en eso, considerando que la lectura es la fuente de todo nuestro estímulo a la imaginación. Bueno, aquí en Abrázame Poesía vamos a recordar que todos estos programas, como los micropoemas que yo subo a la red, están en mi canal de YouTube, Silvia Docampo, Abrázame Poesía, allí pueden volver a escucharlos y volver a verlos. También comentarles que aquellas personas que quieran recibir un poema en particular, que les interese hacerse un regalo o hacer un regalo, pueden escribir a poematerapia@silviadocampo.com.ar. Allí la gente me envía cartas contándome alguna historia personal o de alguna persona cercana y yo envío un poema a manera de acompañamiento, de regalo para él o para la persona que se designe. poematerapia@silviadocampo.com.ar. Allí también pueden mandar esta parte de nuestro programa, esta parte del canal que se llama ¿Qué poema usted recuerda? Así es que aquel poema, generalmente de la infancia que usted recuerde, se graba no más de 1 minuto. Y nosotros lo ponemos en nuestro canal, en nuestras redes, con esta consigna, ¿qué poema usted recuerda? Y realmente hemos recibido muchísimas pequeñas filmaciones, con cierto humor, muchas de ellas,
y recordándonos cuando éramos niños, muchas de ellas también. ¿Qué poema usted recuerda? También lo puede mandar a poematerapia@silviadocampo.com.ar. Nosotros estamos trabajando en un espectáculo sobre Roberto Juarros, que será prontamente estrenado, y queremos también recordarle que este programa tiene unos principios terapéuticos. Unos principios terapéuticos que también lo pueden ver en nuestro canal YouTube, en nuestro Instagram, en nuestro Facebook, que dice: no reviente, lea poesía; no reviente, escuche poesía; no reviente, escriba poesía; no reviente, no les dé el gusto. Recuérdelo. Y con esto nos despedimos. Y chao.